Bendiciones nuevamente. Como ya saben, estamos en una serie estudiando los miércoles en grupos pequeños y también los domingos a través de las enseñanzas y predicaciones que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y en el día de hoy estamos en nuestra quinta semana de esta serie de enseñanzas. El mensaje del día de hoy específicamente le he titulado Agrandando el corazón para amar más y mejor. Agrandando el corazón para amar más y mejor. Permítame comenzar el día de hoy contándoles que una vez, hace algunos años, con un grupo de pastores, tuvimos la posibilidad de tener como mentor a Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz, una persona muy influyente en Latinoamérica por sus ideas fuera de lo normal en los 70s. Por ejemplo, una de ellas era el hecho de tener iglesias en las casas o lo que conocemos hoy como grupos de estudio bíblico o células. En aquel tiempo, en los 70s, era casi algo diabólico pensar en que la iglesia tenía que desenfocarse del templo y congregarse en las casas. Para quien quizás no estén familiarizados con este hermano que ya está en la presencia de Dios, que no es ningún problema, no tiene obligación de hacerlo. Él fue el fundador de la Catedral de Cristal en Español. Por cierto, fue pastor inicial de lo que hoy continúa siendo River Church, que es la iglesia del pastor Dante Gebel, famoso pastor teleevangelista de muchos años en Latinoamérica y hoy aquí en los Estados Unidos. Un hombre de renombre, valga la redundancia, y ya mayor, por supuesto, lo conocí yo. Él partió con el Señor hace un tiempito con algún tipo de complicación de enfermedad X. Yo lo conocí mayor ya y su mente, lógicamente por la edad, no estaba al 100. Sin embargo, en el tiempo que teníamos con él, en una reunión mensual con un grupo de otros pastores, lo tuve como por un año o un poquito más, disfrutando. Cuando él estaba bien, en sus sentidos, daba unas enseñanzas muy prácticas de lo que era la vida pastoral. Y claro, personas como yo que queríamos aprender qué hacer o qué no hacer, ya usted sabe que uno aprende de dos maneras. Aprende lo que uno tiene que hacer o aprende lo que uno no tiene que hacer. Así que me gustaba mucho porque Juan Carlos te enseñaba lo que no tenías que hacer, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer, por ahí lo encuentra en algún libro. Lo que uno no tiene que hacer lo enseña en la práctica, ¿verdad? Como cuando uno aprende a cocinar. ¿Alguien sabe cocinar aquí? Invíteme a su casa después del servicio y yo lo voy a corroborar. Los libros por ahí te dicen cómo preparar un platillo, pero la práctica te va enseñando cómo no hay que hacerlo. Así pasa también con el ministerio pastoral. Así que Juan Carlos se dedicaba un tiempo a mí y a otros para enseñarnos lo que no había que hacer. Y él cuenta una historia que me quedó muy grabada en el corazón hasta el día de hoy, la guardo como un tesoro. Es que él, en algún tiempo, enseñando cosas raras para los demás, la comunidad de pastores lo habían excluido del grupo. Él se sentía, cuenta en aquel momento, que se sentía fuera del círculo, decía él. Es un tiempo muy largo en la comisión pastoral del área donde él estaba congregándose, tenía su propia iglesia, se sentía excluido por sus ideas un poco raras. Y él se daba cuenta que cada vez tenía menos amigos, menos personas cerca de él. Así que un día, muy dolido en su corazón, se fue al Señor a orar y le dijo: Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo estoy aquí con el plan de predicar el evangelio, de hacer crecer la iglesia, de que la iglesia tenga éxito en lo que a la iglesia se refiere. Y él le decía a Dios: yo no entiendo por qué esta gente me saca del círculo. Hacen su círculo cada vez más pequeño y yo cada vez me quedo más afuera. Y cuenta él, a modo de broma, que dice que escuchó la voz del Señor en su corazón diciéndole: si ellos achican el círculo y te dejan afuera, entonces tú agranda tu corazón y mételos adentro. Si ellos achican el círculo y te dejan afuera, tú agranda tu corazón y mételos adentro. En esta tarde estoy seguro que muchos de nosotros tenemos que agrandar el corazón para amar a personas que solamente las podríamos entender si no primero no la amamos. Saben, siempre digo, repito, los que están más cerca mío saben que es una frase recurrente en mí: hay personas que cuesta horrores entenderlas.
Hay personas que ni con un diccionario entiendes lo que siente, lo que piensa, cómo actúa. Así que si alguien tiene cerca en su núcleo familiar, parientes, familia, cónyuges, suegras, a esas personas hay que solamente amarlas. Y para amarlas hay que agrandar el corazón, cada vez más grande. Porque intento decirte que en la vida habrá personas que son muy difíciles de entender. ¿Te pasó alguna vez? Si no te pasó, te va a pasar. Bienvenido al planeta Tierra. Ahora, ¿qué hago con esa situación? Con esa persona, con ese individuo. ¿Qué hago con ese hermano en la iglesia? ¿Qué hago con ese familiar? Lo que debo hacer es agrandar mi corazón para amarlo. Si ellos me dejan afuera, yo agrando mi corazón y los meto adentro. ¿Alguien tiene gente hacia alrededor? No, perfecto. Entonces solamente para mí es la enseñanza. Marcos capítulo 14, versos 32 al 42, nos enseña algo muy maravilloso que algunos dirán, bueno, estamos en vísperas de Pascua, todavía falta algo más de un mes, pero me gustaría que estudiemos juntos por un momentito este pasaje maravilloso que justamente es a Jesús en el Getsemaní, sufriendo la peor de las situaciones que cualquiera se puede imaginar. Si alguien agrandó su corazón de tal manera que usó el sufrimiento para agrandar su corazón, para amar personas como usted y como yo, que somos insoportables, ese fue Jesús. ¿Sí? Dice Marcos, capítulo 14, verso 32, 42, 10 versos para leer, tenga paciencia, arranquemos con el 32. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. De ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Le decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, les encontró dormidos otra vez porque se les cerraban los ojos del sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Aquí viene el que me traiciona. Saben que el statement, la visión de la iglesia de Bridge, y Bridge en español, que obviamente es la misma iglesia, la misión puntualmente habla de tres cosas. Sé que la saben, cuando tomamos clase de membresía, a la mayoría les compartimos exactamente lo mismo y hacemos mucho hincapié en esto porque tiene que ver con la misión de nuestra iglesia. Nuestra misión particular aquí en esta comunidad. Y son tres cosas muy puntuales. La primera es estar con Jesús. La segunda es ser como Jesús. Y la tercera es hacer lo que Jesús hizo. ¿Lo puede repetir conmigo? Sé que la saben, lo han leído, lo han visto, lo tienen en su libro de membresía, pero sería bueno recordarlo. ¿Lo repiten conmigo a la cuenta de 3? Estar con Jesús, ser como Jesús. Una vez más, la tercera siempre suena mejor. Y hacer, estar, ser y hacer. Todos tenemos en común y sabemos por la Biblia y por la fe que Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el que salvó nuestras almas por su muerte en la cruz. Esto es algo básico, ¿verdad? Teología básica. Cualquiera sabe, bueno, no cualquiera, pero cualquier cristiano sabe que Jesús es Dios mismo encarnado que fue a la cruz para morir por nuestra salvación. ¿Están de acuerdo con eso hasta aquí?
Qué bueno que estamos de acuerdo porque eso es una verdad bíblica y fabulosa. Jesús es nuestra salvación. No hay otro camino, no hay otra forma, Él es el único. Pero no podemos perder de vista que Jesús, además de ser nuestro Salvador, que no es cosa pequeña, también es nuestro modelo a seguir. Alguien que se llama cristiano, literalmente cristiano significa un pequeño representante de Cristo. Un pequeño representante de Cristo. Si tú eres una persona cristiana y te llamas cristiana, literalmente significa que eres alguien que representa a Cristo. En este caso somos aprendices del Maestro. La palabra discípulo significa que Él es mi modelo, Él es mi Maestro y yo soy su aprendiz. Él camina adelante y yo camino detrás imitando sus pasos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? En este pasaje, es un pasaje y ha sido un pasaje muy controversial desde el punto de vista teológico. ¿Por qué razón? Porque nos muestra a un Jesús del cual poco se habla y la iglesia poco presenta. Para hablarte sinceramente, en el día de hoy, posiblemente en esta tesis, en esta charla que yo esté intentando dar, voy a meterme en un gravísimo problema y me despido de ustedes si este es mi último sermón como pastor de la iglesia, pero aquí les voy. Jesús es mucho más que ese hombre que nos viene a dar éxito a la vida y salvación al alma. Jesús es el que viene a modelar todo lo que nosotros como humanos vamos a sentir en todo el trayecto de nuestra vida. Présteme toda la atención posible. Vamos a ver unos textos un poco raros en griego. Miren, no hablo inglés, se me olvidó el español y vamos a hablar griego. ¿Qué le parece? Una ensalada grande se va a armar el día de hoy, pero vamos a tratar de ver estos pasajes en su escrito original. Son un poco raros, por favor, muéstrenmelos. Son un poco extraños, pero aquí encontramos, les comparto simplemente por un modo de información, algunas traducciones muy raras que tiene el texto original. Como se darán cuenta, si uno la puede leer en español, abajo no tiene el orden correcto porque el griego, lógicamente, no se conjuga como se conjuga el español. Pero permítanme ver las últimas dos palabras. Cuando Jesús dice cómo Él se siente, Él le dice a los discípulos cómo se siente. Y Él dice, me siento estar siendo aturdido y ser perturbado penosamente. Jesús estaba siendo aturdido y estaba siendo perturbado penosamente. Verso 34 del mismo capítulo, 14:34. La siguiente pantalla, por favor. Otra vez, tratemos de leer las palabras de arriba. Y está diciendo a ellos, profundamente contrita o contristada está siendo el alma. Seguimos todavía para abajo y le invita a pertenecer o a permanecer en esa condición. Pero me centro solamente en la profundamente contristada. ¿Saben que la Biblia, para traducir al español, gracias por la pantalla, intenta utilizar palabras que nosotros el día de hoy podamos entender? Lo que me llamó la atención, lo curioso de este pasaje, por lo cual lo elegí para hablar el día de hoy, es que nos habla de un Jesús, voy a usar una palabra, présteme toda la atención y luego me arrojan todas las piedras que quieran. La palabra literal que usa es que Jesús estaba deprimido. Jesús lo que estaba en una completa depresión emocional, genuina y natural que cualquiera podía sentir. Ahora, ¿por qué razón Jesús estaba deprimido? Porque Él sabía que iba a acontecer algo en su vida que lógicamente iba a causar en su parte humana muchísimo dolor. ¿Qué iba a pasar con Jesús? Lo iban a matar, se iba a morir. Así que un ratito antes de que eso acontezca, a Jesús le da un ataque de pánico. Jesús tiene palpitaciones en su corazón, Jesús comienza a sudar frío, Jesús no tiene sueño, Jesús se pone a orar al Padre e inclusive le dice al Padre, te pido por favor que me saques de esta y que si es posible, yo sabía que se iban a preocupar, que si es posible que otro esté en mi lugar, si es posible que otro tome mi lugar, hazlo porque no aguanto más. Mi cuerpo no da más, mis emociones no soportan,
mi corazón está siendo tan estirado y tan agrandado que estoy entrando en una crisis emocional como nunca antes en mi vida. La mayoría de nosotros consideramos que sentirse así no tiene nada que ver con ser espiritual. Cuando alguien está mal y se junta con un grupo de personas que tienen buena intención, le palmean la espalda y le dicen, no te preocupes, todo va a estar bien. Tienes ansiedad, estás deprimido, eso no es de Dios, eso es del diablo. Y si bien hay un gran sentido en lo que intento decir, en que es del diablo, también hay un gran sentido en que es algo natural cuando tu cuerpo responde, como Jesús, a algo que nunca jamás habías experimentado antes. Jesús reacciona y su cuerpo reacciona de la manera que reacciona porque Él no había pasado, sino hasta ese momento, nunca antes por esta oportunidad, ni por este escenario. ¿Están acá conmigo? ¿Iban a aplaudir o me pareció? Ok. Yo pensé que era que estaban tratando de agarrar piedras ya para comenzar a arrojarme. Jesús deprimido. Pastor, ¿me estás queriendo decir que Jesús pasó por depresión? Bueno, para desilusión de algunos, sí. Debo sostener, teológica y sanamente hablando, que Jesús, el Salvador del mundo, también pasó por un momento de depresión. Los gnósticos, que son las personas que aparecen aproximadamente en los años 70, después de, no 1970, sino 70, después de la ascensión de Cristo y el primer tiempo de la iglesia, gnósticos. Ellos creían que todo lo que tenía que ver con materia era malo. Por eso los gnósticos, a quien le escribe el Evangelio de Juan, destinatarios era justamente para contradecir la herejía que había entrado en la iglesia, y esa herejía, el gnosticismo, eran personas que intelectualmente concebían que todo lo que era materia era malo. Por eso decían, présteme atención, que Jesús era una especie de poder, de emancipación que salió de Jesús, que salió de Dios, y que ese poder formó entonces por una segunda explosión a Jesús. Algo así como una especie de cartoon, de dibujito animado chino. Eso es como el Dragon Ball Z y todas esas cosas. Bueno, si usted tiene niño entenderá lo que le digo. Como una especie de que Dios hizo... ¡pah! ¿Me salió bien? Y ese poder que salió entonces de Dios, ¿por qué decían los gnósticos eso? Porque decían que Dios no podía tocar materia. Dios no podía tocar nada material. Y entonces el Evangelio de Juan dice que Jesús es Dios hecho hombre, que en el envase de Jesús, 100% hombre, se mete 100% Dios adentro, o sea que el Verbo se encarnó. Cuando los gnósticos leen eso por revelación divina, les vuela la cabeza, porque ellos decían, materia al cuerpo no importa, lo que le pida. Cuiden el espíritu, así que eran buenos para hacer fiestas y pachangas y meterse en lío los gnósticos. Porque decían que todo lo que era materia no había ningún problema, dale pari, dale para adelante, hasta donde aguante. Entonces, los gnósticos creían, y de alguna manera eran completamente opuestos al pensamiento de la Biblia. De alguna forma tenemos una corriente del gnosticismo moderno en el día de hoy, a pensar de que Jesús es ese hombre que aparece en la película de Hollywood, que aparece solamente caminando y que tiene una cara angelical y que solamente trata bien a la gente y que solamente hace milagros. Tenemos esa imagen muy vaga de lo que consideramos que es Jesús. Pero nunca en mi vida me hubiera imaginado pensar en un Jesús que está llorando, que está deprimido, que está triste y que está diciéndole a Dios, Dios, no aguanto amar tanto a la gente, mi corazón se está estirando, no aguanto más. Me gusta ver a ese Jesús y predicarte por los próximos 2 horas de ese Jesús que no tiene nada que ver con el Jesús que todo el tiempo nosotros hemos aprendido, que se nos ha enseñado. Cuando yo era joven, hace muy poco, en mi iglesia en Argentina, cantábamos una canción que era algo así.
no la voy a cantar porque desentono bastante, pero permítanme recordarme la letra. Y en esta semana, mientras armaba este pensamiento, me reía tanto de la propia canción, porque es una canción con cero sentido común, es una canción con cero teología sana, es una canción que más bien mete más culpa de lo que libera. La canción decía así: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Una canción para borrarla de cualquier iglesia. Porque si en ese día había alguien que había venido triste, se sentía excluido de la iglesia, de la gracia y del mismo Cristo. Si en ese día donde todos los hermanos encendidos en el poder pentecostal, no puede estar triste, porque no es que se cantaba así con cara de velorio como ahora, se cantaba con lo que había. Vengo de una iglesia donde las hermanas tocaban la pandereta, el pandero, como lo quieras llamar, te lo tocaban acá en la oreja para que te despiertes. Y a los que más o menos estábamos distraídos, mirando otra cosa, como algunos hoy, perdón, se me salió. Venía la hermana, que era la diaconisa de la iglesia, y te tocaba la pandereta al lado de la oreja y no puedes estar para que recibas en el nombre del Señor. Entonces, si alguien venía así a la iglesia, si alguien venía triste a la iglesia, ese era el primer y el último día en una iglesia donde no se le permitía a la gente estar triste. Era el último día de una persona que trataba de intentar recibir consuelo en el Evangelio. Era el último día, era invitar a la gente para luego sacarla. Era invitar a la gente para decirle: estás mal porque estás triste. Y la tristeza no es de Dios. ¿Por qué? Porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Si alguien venía triste, era el último día que tenía ganas de estar triste. ¿Hay alguien triste hoy? No, me gritó alguien, porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Amén, me dijo. Esta enseñanza la voy a repetir el domingo que viene entonces. Después tenemos otras canciones que son versiones más modernas, con un ritmo caribeño muy agradable. Hace unos años, Giovanni Ríos, un cantante dominicano, nos enseñaba que el cristiano no puede estar enojado. Y entonces todos en la iglesia tampoco podían sentir enojo, porque el cristiano no puede estar enojado. Entonces, miren qué trauma. De la niñez lo tengo el trauma, porque cuando era niño cantaba la canción de que no podía estar triste. Vengo acá para California intentando huir de la religiosidad y me encuentro con un negro que me canta que no puedo estar enojado, además de negro. Entonces no puedo estar triste, no puedo estar enojado, no puedo estar nada en este evangelio. Entonces en este evangelio, siguiendo a este Cristo, tengo que dejar de ser yo. No puedo sentir nada porque todo es pecado, porque todo está mal y porque nada tiene que ver con el Cristo al que pretendo seguir. Pero cuando voy a la Biblia, me doy cuenta de que el mismo Jesús estaba triste, estaba temeroso y estaba deprimido. Y estaba diciéndole a Dios, el Abba, el Padre amoroso, que por favor lo sacara de esta, porque su corazón estaba tan estirado que él no aguantaba más lo que estaba por suceder. Ahora déjenme seguir avanzando, porque realmente Jesús agranda el alma y lo agranda de una manera tan increíble que me enseña a mí que es la única forma en la cual yo puedo agrandar mi corazón para amar lo que nadie puede amar. Todos saben que la razón y la motivación principal de Jesús de soportar todo este proceso fue el amor que te tiene. No hubo otra motivación. No tiene nada que ver Jesús con los héroes de la cultura. No hay un solo héroe de la cultura que en las películas nos muestren su debilidad. Muy poquito por ahí el Superman con la kriptonita y alguno que otro por ahí cartoon que nos demuestra o héroe de la televisión que nos muestra que tienen algún pequeño episodio de debilidad, pero son los menos.
Es más, no hay nadie quiere ver a su héroe derrotado. A ver, si ustedes en este día fueran a este pasaje de la Biblia nuevamente, sin haber aprendido nada de lo que aprendieron, teniendo cero prejuicio, ustedes ven a un Jesús débil, pusilánime, temeroso, y uno pensaría, ¿y este con esa conducta me quiere salvar? Burlosamente algunos le dijeron a Jesús, pues si eres salvador, pues sálvate tú, porque la verdad, ni lo que te está pasando, ni la cara que tienes, ni las fuerzas que tienes, ni la imagen que tienes, nos demuestra a nosotros que realmente eres alguien que puede salvar a quién. No tiene nada que ver, es tan contracultural Jesús, que de repente la Biblia, después de grandes discusiones teológicas, nos deja ver a un Jesús que está 100% quebrantado por todo lo que está pasando. La verdad que la iglesia ha sido y ha luchado con una gran careta de falsedad por mostrarle a la gente, por mostrarnos a todos lo que realmente no somos y lo que realmente ni Jesús mismo fue. ¿Saben qué dice la Biblia acerca de Jesús? Que es la única persona en su carne, 100% Dios, 100% hombre. Estoy claro con eso, ¿no? Jesús no era un fantasma. Jesús no era una emancipación poderosa, según los gnósticos. Jesús no era alguien que caminaba sobre el agua simplemente porque era un fantasma caminando. Jesús era un hombre. Jesús fue un hombre. Jesús fue un hombre de carne y hueso. Déjenme decir algo que les puede parecer gracioso, pero me hizo pensar mucho en mi primer clase de teología, tratando de estudiar la humanidad de Cristo, o sea, la humanidad de Dios inclusive. Entró el profesor se llama Rocky Grams, está acá en Estados Unidos actualmente, él era el director del seminario Río de la Plata en los años 90. Él nos enseñaba esa materia. Entró a la clase y nos dijo, buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga, ¿qué tal, pastor? Dios los bendiga. Tengo una pregunta para ustedes. Y todos listos para contestar cualquier pregunta al director, profesor de teología. Y él le preguntó, ¿Jesús era hombre? Sí, amén, amén. Así, religioso como ustedes. Sí, sí, amén. Jesús entonces, al ser hombre, orinaba. Todos nos quedamos con la cara que usted tiene ahora. Jesús orinaba. Entonces yo le dije a uno, sí, pero agua bendita, porque era Jesús, ¿no? Nos pusimos nerviosos, nos reímos, dijimos 2, 3 tonterías como ahora su servidor, y todos nos pusimos a pensar en que Jesús era un hombre que tenía la misma sujeción a un hombre, pero dice la carta a los Hebreos, para los que me miran con cara rara, Hebreos capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse en nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo, pongan atención, ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Jesús fue tentado en absolutamente todo. Cuando los cristianos, los predicadores, los pastores, los evangelistas decimos que Jesús es el único que te puede entender, es porque Jesús es el único que te puede entender. Ahora bien, yo no voy a entender ni me voy a recibir consuelo de alguien que no sepa lo que yo estoy sintiendo. Cuando uno discute algún tema del corazón, uno trata de sobrellevar esa conversación y de hacer pesar lo que uno siente. Por ejemplo, uno charla con la pareja o con amigos o con familia y uno dice, tú no sabes lo que yo siento. Y el otro le dice, no, yo te entiendo. No, pero tú no sabes lo que yo siento. Porque uno quiere como sacarse un poco lo que siente y ponerle un poco el peso en el de al lado para que el tipo sí sienta. ¿Sí o no? Yo a Paola la atormento, la siento y le digo, mi amor, te tengo que decir cómo me siento. Y pobre Pao, entre mate y mate, para los que no saben qué es el mate, reciba revelación de Dios, una bebida santa.
Y porque Paola, mi amor, no sabes cómo me siento. Y Paola me dice, bueno, estoy tratando de entender. No, pero yo quiero que sienta lo que siento. Y trato de hasta echarle un chorro de agua caliente en la mano para que sienta. Porque yo, ¿qué quiero hacer? Quiero que sienta. Claro, en mi lógica, nadie puede decirme que me entiende si no siente. Cuando vas a Jesús a decirle, Jesús, así es como me siento, Jesús te dice, te entiendo. Jesús, ¿por qué me entiendes? Porque yo estuve deprimido como tú. Porque estuve triste como tú. Porque sudé sangre, aunque tú no, quizás. Porque tuve una carga y tuve que agrandar mi corazón a través del dolor como nunca jamás nadie en la vida lo pasó. Tuve que morir por gente que no me ama. Tuve que perdonar a gente que no me quiere. Tuve que consolar a personas que no merecían recibir consuelo. Lo tuve que hacer. Dime si eso no es entenderte. Cuando vas a Jesús a contarle lo que sientes, es el único que te puede consolar justamente porque Él lo vivió primero que tú. Romanos capítulo 5, verso 8. Los muchachos de la música pasen por acá, por favor. Dice lo siguiente, Romanos 5, 8. Pero Dios agranda su corazón, pero Dios muestra su amor para nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, por Jesús, muestra su amor, agranda su corazón tanto, 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 hasta morir en una cruz. Y aún amarte, aunque aún todavía seamos personas separadas de Él, pecadores por naturaleza y por instinto rebeldes. Dígame si eso no es dolor. Dígame si eso no es realmente agrandar el corazón de manera que puedas amar lo que nadie puede amar. En esta tarde, por último, te invito a preparar tu corazón para que juntos compartamos la comunión, la Santa Cena en el día de hoy. Y mientras adoramos y mientras comulgamos, abrimos nuestro corazón al Señor para ser amados por ese amor que no tiene ninguna comparación. Si te duele lo que estás haciendo, si te duele amar, si te duele agrandar tu corazón, solamente puedes correr a uno que te entiende porque lo hizo antes que tú. No solamente lo hizo Él antes que tú lo hagas, sino que lo hizo por ti. Y es bien importante compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Alguien te amó de manera incondicional. ¿Lo merecías? A alguien debes amar de manera incondicional, aunque no lo merezca, porque eso es agrandar el corazón. Pónganse en pie conmigo, por favor, voy a terminar. Señor, gracias por ayudarnos a entender que tú eres y fuiste más humano de lo que muchos de nosotros consideramos. Te pedimos tanto perdón por no haber podido poner un poquito más de atención a esto y saber que tú eres un Dios que no solamente desde su perfección me corrige, sino que te bajaste a caminar conmigo, te bajaste en mi oscuridad, te bajaste en mi debilidad, te bajaste en mi quebranto, te viniste a mi oscuridad para iluminarme. Y en este día no tengo más que agradecerte porque me entiendes.
Y mi alma y mi corazón se regocija al saber que tengo a alguien en el mundo que por fin me entiende. Entiendes mi lucha, entiendes mi pecado, entiendes mis victorias, mis momentos oscuros, entiendes mi desgano, entiendes mi dolor. Tú me entiendes. Y eso llena mi corazón de esperanza y de alegría, porque no tengo a alguien que me está juzgando desde arriba, sino tengo a alguien caminando aquí abajo, muy pegado a mí, dentro mío, que me entiende. Y te pido, Espíritu Santo, que en esta tarde, mientras comulgamos, podamos experimentar un toque único, genuino y real de tu Espíritu Santo a través del símbolo de la carne y la sangre derramada por nosotros. Te amamos, Jesús. Y la iglesia entera dice amén conmigo.